Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Eunyoung Kong de la iglesia Hammam en Chuncheon. Tengo un hijo que amo más que nada en el mundo. Mi hijo sufrió un accidente médico que entró en coma, y por esa razón viví en desesperación y con dolor por mucho tiempo. Pero ahora vivo una vida llena de gozo porque recibí a Jesús resucitado con mi Señor. Quisiera compartirles mi testimonio. Hay un dicho que dice que la tercera hija es la más amada, y esa era yo. Yo era muy querida en mi familia y me terminé casando a los 26 años. Hasta el día de hoy mi marido y yo nunca nos peleamos y vivimos en una casa grande sin que nos falte nada y él me trató como una princesa. Nuestro sofá y la cama eran de Italia, todos nuestros electrodomésticos de Alemania, todos nuestros artículos de cocina eran los últimos modelos y teníamos una cocina de inducción en vez de una cocina de gas, que era raro en esos momentos. Además de eso, si yo solo decía «cariño», él hacía todo por mí sin ninguna queja alguna. Con tal de decir «cariño, agua», en el medio de la noche mi marido se levantaba inmediatamente y me traía un vaso de agua. Y si me encontraba en el jardín y tenía un problema con tal de decir «cariño», él venía corriendo hacia mí. Una vez lo había llamado «cariño», pero me di cuenta de que no tenía nada que pedirle. Fue un poco vergonzoso. No tenía por qué ir al banco porque mi marido se hacía cargo de las cuentas y me daba dinero cada vez que necesitaba. Con ese dinero yo podía hacer todo lo que quería. Un día habíamos ido de viaje con otra pareja. El amigo de mi marido estaba manejando en un camino ventoso y de repente me agarró antojo de los huevos duros que había en el baúl. Entonces yo dije, «cariño, quiero comer los huevos». Entonces mi marido me respondió, «¿Quieres que paremos el auto?». Y nuestros amigos estaban bastante sorprendidos por eso. La verdad es que mi marido en apariencia era la mitad de mi tamaño y cualquiera notaría que yo soy la robusta, pero nunca salí sin su compañía y siempre en mis labios estaba la frase «cariño». Yo tengo un hijo y una hija. Y desde que mis hijos eran pequeños, ellos nunca me dijeron no o no quiero a mi marido ni a mí, por eso nunca los reprendí por algo. Todos estaban envidiosos porque tenía hijos muy bien educados y un marido que tenía el corazón tan grande como el Océano Pacífico. Mi vida era muy feliz y no envidiaba la vida de nadie. Un día, cuando mi hijo tenía 9 años, su cuerpo se estaba hinchando de la nada. Era pasado un tiempo después de volver del dentista. Era porque un virus había infectado sus riñones cuando él estaba siendo tratado por un diente y nos habían dicho que una recuperación completa iba a ser difícil. Por eso, mi hijo tuvo su primer trasplante de riñón a los 17 años. Después de un tiempo, la salud de mi hijo había mejorado y mi familia era nuevamente feliz. Nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad. Yo tenía un jardín donde plantaba flores y los domingos toda la familia íbamos a la iglesia a dar culto. Yo sentía la presencia de Dios por medio de cantar de los pájaros, las flores y el cambio de las estaciones. Y en Año Nuevo siempre empezaba el año con ayuno y oración. Además, siempre iba a visitar a lugares donde podía experimentar al Espíritu Santo. De esta manera, intentaba de vivir la mejor vida de fe. Yo pensé que mi vida perfecta iba a continuar mientras yo sirviese al Señor. Pero un día, cuando mi hijo tenía 26 años, me enteré de que tenía que recibir otro trasplante de riñón. Sentía que el cielo se me caía encima. La salud de mi hijo se recuperó luego de 2 trasplantes de riñón. Después de eso, él se casó y me dio una hermosa nieta que me hizo demasiado feliz. Pero esa alegría no duró mucho porque mi hijo había comenzado a quejarse de un dolor en el pecho. Y como no se sentía bien, fue hospitalizado para hacerse pruebas. Pero el doctor dijo que no había nada raro y sugirió que esperemos y veamos. Nosotros pensábamos que le iban a dar de alta unos días después, pero de repente había sido diagnosticado con neumonía aguda y lo trasladaron a cuidados intensivos. Le habían intubado un tubo en su garganta inmediatamente, pero al día siguiente, por error, el tubo había sido desconectado y mi hijo había entrado en coma. Realmente no lo podíamos creer. Estaba fuera de mente y le grité al doctor, «¿Qué va a hacer ahora? Hágase cargo, tráigame con vida ahora». Un día había ido al hospital en horario de visita y había visto un descuido de las enfermeras con el cuidado de mi hijo. Y ahí exploté y les grité diciendo, ¿es esto todo lo que pueden hacer?
Hagan su trabajo como corresponde. Y cuando recordaba el rostro de mi hijo tan alegre que iba para el hospital hace 2 años, no podía aguantar el llanto. Después de ese incidente, tanto doctores como enfermeras trataban de evitarme. Cada vez que pensaba en mi hijo, todos los días tenía ganas de morir. Hubo un día que sosteniendo los brazos de mi hijo le dije, «Hijo, perdóname, no hay nada que yo pueda hacer por vos. Perdóname, perdóname». Esto era lo único que podía decir una y otra vez. Mi hijo, que nunca me había hecho una vida complicada, al verlo en ese estado sentía que se me partía el corazón. El hospital se sentía apenado por esto. Ellos decían que era el primer accidente médico en 40 años y que debíamos esperar una semana y ver. Había pasado una semana y él no se había levantado. Entonces los doctores me dijeron, esperemos 6 meses más. Pero aún así, él sigue inconsciente hasta el día de hoy. Como no tenía esperanza, fui delante de Dios y derramé mi corazón hacia él mientras lloraba. Señor, ¿por qué me estás dando tanto dolor y sufrimiento cuando yo creo en vos? ¿Por qué tengo que padecer yo esto? Estoy tan avergonzada que no puedo decirle a nadie que creo en Jesús. De esta manera tenía resentimientos hacia Dios. Mi autoestima estaba lastimada a causa del accidente de mi hijo, que no podía encontrarme con nadie y había cortado todo tipo de relación en mi vida. Pero un día, una de mis mejores amigas vino a verme. Ella me dijo, hay un programa que muestra testimonios de las personas de la iglesia Hammaum en Chuncheon y cuentan cómo fueron sus vidas transformadas. Tenía curiosidad y por eso empecé a ver los testimonios en YouTube. Mientras veía los testimonios todos los días, realmente eran sorprendentes y chocantes. Entonces le dije a mi marido que él también mirara los testimonios y luego él también vio los videos acerca de los sermones del pastor. Es así como mi marido y yo decidimos visitar a la iglesia Hammaum por nuestra cuenta. El culto tenía una estructura formal de algún tipo y las personas están tan alegres de compartir sus testimonios acerca de temas personales de sus vidas. Mientras observaba el culto, estaba tan conmovida de lo hermoso que era esto. Mientras volví a casa luego de pasar la semana, mi corazón estaba extrañamente lleno de gozo y no podía esperar hasta el culto del próximo domingo. Así llegó el domingo y cuando fuimos a la iglesia escuché la palabra de manera muy clara. El pastor dijo, sin la resurrección, su fe es vana y todavía seguimos en pecado. Jesús resucitó entre los muertos. Él es nuestro Señor. ¿Resurrección? ¿Señor? Estas palabras me llamaron la atención y empecé a pensar en ellas seriamente. ¿Cuál es la relación que hay entre la resurrección y el Señor? Pero un día, mientras estaba leyendo sobre la resurrección, me llamó la atención una parte. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Este versículo de Romanos me dejó desconcertada. Jesús fue reconocido como Hijo de Dios, en otras palabras, reconocido como Dios por medio de la resurrección. Porque Jesús vino a la tierra acorde a las Escrituras y resucitó entre los muertos acorde a las Escrituras. Él es Dios. Esa es la razón por la cual los discípulos creyeron a Jesús como Dios después de su resurrección, porque Jesús mismo había dicho que la resurrección era la única señal. Mientras procesaba esto, pude comprender toda la palabra que había en la Biblia. Viendo hacia atrás, me di cuenta de que tenía una fe sin la resurrección y sin el Señor. Yo no había creído en Jesús resucitado como mi Señor y no tenía ningún tipo de relación con Él. Cuando estuve frente a Él, quien había resucitado entre los muertos para ser mi Señor, vi cómo había estado viviendo todo este tiempo. Hasta ahora había pensado que yo estaba viviendo diligentemente, pero toda mi vida, mi marido, mis hijos, mis posesiones y relaciones interpersonales me pertenecían y yo había vivido solo por mí. Como consideraba que mi hijo era mío, yo estaba frustrada y resentida hacia Dios. Pero para poder perdonar a una pecadora como yo, Dios tuvo que venir a esta tierra. Él murió en la cruz y fue levantado entre los muertos para que yo pudiese vivir para el Señor. Pero yo no había estado viviendo para Él, sino para mí. Yo había estado viviendo una larga y entusiasta vida como cristiana, pero la verdad era que yo no había creído en Jesús. Estaba horrorizada por esto. Mientras el Espíritu Santo me mostraba el pecado de no creer en Jesús, mi corazón explotó de dolor. Perdóname, Señor. Yo hice mal. Yo no creí en Jesús. Yo viví como reina de mi propia vida. Perdóname.
Me arrepentí del pecado de no creer en Jesús frente a Dios Padre, quien había mandado a su Hijo unigénito, y recibí verdaderamente a Jesús como mi verdadero Señor y Dios. Amén. Cuando acepté a Jesús como mi Señor y dueño de mi Hijo, por medio de la resurrección, me sentí libre. Jesús, quien era la verdad, estaba conmigo, y esta verdad fue la que me liberó. Amén. Desde el balcón de nuestra casa, uno puede ver el hospital donde está mi hijo internado. Un día estaba sentada en el balcón mirando hacia el hospital, y Dios derramó su corazón en el mío. ¿Cómo se debe haber sentido Dios Padre al mandar a su Hijo unigénito a esta tierra? El corazón del Padre que había enviado a su Hijo para que pudiera dar vida eterna a sus enemigos, que lo habían rechazado, había sabido que era la única manera de darnos la vida, por eso tuvo que enviar a su Hijo, y tuvo que soportar viendo todo el sufrimiento y la persecución de su Hijo. No tenía palabra frente a este inimaginable e inmenso amor. De esta manera, Dios garantizó mi estatus eterno y me hizo ver que yo ya era una nueva criatura. Además me dijo, ahora disfruta tu nueva vida al máximo. Cuando vi el corazón del Padre que no solo quería darnos la vida eterna, sino también una vida abundante, me conmovió tanto que no paré de llorar. Al dar a su Hijo unigénito, Dios me había permitido tener un estatus celestial. Su corazón había sido derramado y pude entregar un culto celestial adorándolo a Él. El deseo de querer adorarlo era tan natural y pude pararme frente a Jesús con un corazón de adoración. Antes no tenía esperanza alguna, menos que la de ir al hospital a ver a mi hijo, pero cuando Dios derramó su corazón en el mío, empecé a preocuparme por las demás almas. Ahora comparto el Evangelio a los doctores y enfermeras que antes me evadían. Siempre sonriendo los veo con amor y comparto el Evangelio con ellos. Ahora ellos no solo no me evitan, sino empiezan a hablarme primero. Tengo tanta esperanza en cómo el Espíritu Santo va a estar obrando en el hospital. Normalmente me siento al lado de mi hijo y le comparto el Evangelio y le leo la Biblia. Un día a mi hijo le confesé lo siguiente. Seung-il, estoy muy agradecida por vos. Si no hubiese sido por vos, yo hubiese seguido viviendo en pecado. Y ahora estoy tan agradecida que Dios llamó a nuestra familia en estos momentos difíciles y nos guió para poder sobrellevarlo. Ahora tengo esperanza en cómo Él va a estar guiándote. También me espero con ansias cómo Él va a estar usando a tu familia. Hijo, te amo muchísimo. Tu Señor Jesús está siempre con vos. No te sientas nunca solo y siempre aférrate a Él. ¿Ok? Luego de compartir esto, tomé su mano, oré junto a Él y me sentí muy agradecida. El dueño de nuestra familia era Jesús quien me resucitó, el Dios Todopoderoso. Solo por este hecho estaba muy feliz sin importar las circunstancias en que me encontraba. Amén. Mi marido y yo íbamos a la iglesia todas las semanas, felices como si estuviésemos de vacaciones. Siempre con un corazón de emoción y ansias para ver qué palabras Dios nos iba a dar. Durante el culto del domingo, todo recién un mensaje de Dios. Llegado a casa, yo llamaba a mi marido diciendo, «Cariño», y él venía corriendo inmediatamente, y compartíamos la palabra que cada uno había recibido ese día, sin importar el tiempo. En nuestra iglesia, todos los miembros escriben testimonio sobre la palabra compartida ese día. Un día sucedió algo imposible. Yo había llamado a mi marido, «Cariño», pero no hubo ninguna respuesta. Eso nunca había sucedido hasta ahora. Y fui corriendo para ver si había pasado algo, y vi a mi marido concentrado escribiendo su testimonio que no pude escucharme. Pero viendo esa situación, él me pareció tan precioso y hermoso. Yo, queriendo dejarle una herencia de fe a mi nieta, escribo todos los días testimonios sobre la palabra que se comparte diariamente. Haciendo esto todos los días, llegué a vivir una vida celestial. Quisiera hacer un libro con mis testimonios para poder regalárselo a mi nieta. Además, ahora abro mi casa todas las semanas para rendir los cultos de la iglesia célula con los hermanos de la iglesia. A mí me encantaba cocinar comidas ricas a mi hijo, pero ahora me encanta cocinar con ese mismo corazón a los miembros de la iglesia. Aun cuando hago una simple sopa de miso coreana, los miembros de la iglesia lo aprecian y me dicen que está hecho con el amor de una mamá. Eso me hace muy feliz y lo agradezco mucho. Antes, yo estaba atrapada completamente en dolor y sufrimiento por el accidente médico de mi hijo.
A pesar de que la condición de mi hijo todavía no cambió, vivo una vida llena de gozo y libertad porque Jesús resucitado es mi Señor. Por medio del accidente de mi hijo, mi Padre Celestial mandó a su único Hijo Jesús para que me haga entender su corazón, y por medio de su amor viviré el resto de mi vida junto a mi dueño. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.